Did you see the stylish kids in the riot? Shriveled up like monks, set the night on fire, wombos bleed, truncheons and shields. You know I cherish you, my love. But this rumor spread nasty. Acá estamos de nuevo, una nueva rocografía. Y hoy estamos un poquito pesados. Ya nos sacamos igual un poco esa cosa de... Sí, ya relajamos. Qué alivio, ¿no? Que es cuando pasan las 10 de la noche y uno puede mandar al carajo a todos. Es el pelado, el catarsis. Hay que venderle esto a Casancrén, ¿viste? Para las propagandas. El catarsis. Te quedas más liviano. Ahora me siento más liviano. Es verdad. Pero bueno, la rocografía de hoy se viene pesada. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntelo. Ya Dani nos mandó tarea, tenemos que sacar la cruz, tenemos que pintar las uñas de negro. Los pollitos y los borcegos. Rimmel también, Dani. También. Ahí está. Rimmel. No, Arellano, no vamos a escuchar a Poison, Arellano, guarda el rímel. Eso, Puede ser. no es heavy metal. Sí, bueno, hoy vamos a estudiar la historia del heavy metal. A ver. Ni más ni menos que Tienen un par eso. de bandas a ver que yo para identificar qué es el heavy metal. Y tenemos a, por ejemplo, Black Sabbath, ¿sí? Bueno, hablando de Iron cosas serias. Maiden, por ejemplo, Van Halen. Hay un poco de todo ahí. Bien. Y van a escuchar cosas que dieron inicio al heavy metal y no se las esperan ni a palos. Como diciendo, no sé. Blue. Sí, Y vamos a empezar un poco con la historia. A ver. ¿Cómo surge el heavy metal? Parte de los inicios del heavy metal se da gracias a los Beatles y a los Rolling Stones, que tocaban un blues que decidieron acelerarlo. Los tiempos empezaron a hacer un blues mucho más rápido y a partir de ahí se empezó a encontrar un sonido de formato de canción mucho más rockero. Una de las canciones que dio inicio al heavy metal, una de las primeras referencias que se tiene sobre el sonido pesado de la guitarra es el tema You Really Got Me de The Kings. ¿Sí? Es un tema que tiene un sonido... De Nac. No, No, The Kings. mira, algo se refutan, The Kings. ojo. Es un tema que tiene una guitarra muy fuseada. El fuzz es un tipo de distorsión que es muy oscuro. A partir de ese tema, acá estamos escuchando algo. Esto es. Se escucha en que. Mira, te gusta, te prende. Esto es vinilo. El año del Lopa. Este tema es de 1964. Y era una innovación increíble el sonido que habían sacado para la época que era, ¿no? Después de esto empieza a entrar la banda Cream. ¿Sí? Cream, conocida de... Murió ahora el bajista. Claro, de Eric Clapton. Se destacó como un referente porque fue uno de los primeros power trio que existió en la historia. Power trio, para el que no conoce, es una banda formada por solo 13 instrumentos. Pueden haber 4 integrantes si el cantante no toca instrumentos. Pero es básicamente una sola guitarra, bajo y batería. ¿Qué pasa? 4-4-2, digamos. Es así. ¿Qué pasa con esta formación en una banda? Obliga a todos los músicos a ser mucho más virtuosos, porque para llenar y hacer un complemento entre todos se necesita tocar mucho más y clavar mejores notas y tener más movimientos y por ahí más encastres entre todos. Y esa fue una de las referencias que empezó a hacer que la música evolucione y pase por ahí del rock and roll o del blues, que venía con una estructura muy clásica, a jugarse un poco más a otro tipo de cosas en las bandas de rock que estaban surgiendo. Otra de las cosas que empezaron a dar pie, que justamente a esto digamos con el tema de The Kings, es que los amplificadores de guitarra en esa época no tenían distorsión. ¿Qué empezó a pasar? Por ejemplo, en el caso de los Beatles, ellos tocaban y no les alcanzaba el volumen, nunca, no se podían escuchar. Tenían que darle volumen y volumen y volumen al amplificador al tope para poder escucharse. ¿Y qué pasaba? El amplificador distorsionaba como un error del amplificador, no era la idea. Pero tenían tanto volumen que empezaba a saturar y a generar este sonido medio roto que a los guitarristas les empezó a gustar. Entonces, ¿qué pasó? Las empresas que fabricaban equipos empezaron a fabricar equipos más grandes para evitar para poder tener más volumen con menos distorsión. Siguió sin alcanzar y siguieron distorsionando hasta que de repente a fines de los 60, por allá por el 66, 67, empezó a tomarse como esto de la distorsión una cuestión de, mirá qué bueno que está esto. Fue un accidente, pero... Claro, se descubrió de culo, digamos. Pero está bueno esto, suena lindo, ¿no? Entonces ahí los técnicos en sonido empezaron a trabajar sobre el tema de cómo incorporar distorsiones en lo que iba a ser la música. Y cómo hacer también que llame la atención y que le parezca agradable a alguien para el oído también. Exactamente. Fuerte.
¿Y qué pasó con esto? Muchos guitarristas se empezaron a enviciar. Era como más sacar. volumen, más distorsión, más volumen, más distorsión. A fines de los 60 y largos empezaron a aparecer bandas que usaron mucho esto, que por ejemplo Jimi Hendrix fue uno de los grandes referentes sobre el uso del fuzz, que es un tipo de distorsión, y creó un tema que se llama Purple Haze, que es uno de los temas que se dice que tienen un sonido heavy metal de los inicios de la música. Así que vamos a escuchar un poco de este tema. Kiss this guy. All around. Don't know if I'm coming up or down. Am I happy in misery? Whatever it is, that girl put a spell on me. Y bueno, acá empezamos a observar cómo empiezan a cambiar el mundo de la música, cómo habíamos entrado Era un nuevo paradigma, digamos. en los 50 con Elvis, que había hecho crecer a unos Beatles, muy rockeros por cierto para lo que era la época, y de repente empiezan a aparecer este tipo de cosas. Ahora pongámonos en el lugar de los jóvenes en ese momento, entendemos el hipismo. Fue toda una revolución increíble, cómo empezó a cambiar el mundo, ¿no? ¿Cuánta gente haber pasado del hipismo a esto, digamos? Y esto tenía que ver con el hipismo también. Esto era... Bueno, Woodstock. Woodstock era Hendrix, Claro. fue gran parte de lo que fue todo esto. Además, y es un golpe de batería mucho más pesado. Es totalmente distinto al blues. Es una revolución en la música. Aún así, Hendrix, que compone temas como estos, estaba muy basado y atado todavía a lo que era el jazz y el blues. Mucho al jazz. Empezó a incorporar cosas de la psicodelia, pero te diría que tiene la mayoría de sus temas hasta elementos mucho más conservadores respecto a la música de los 40s y de los 50s de lo que eran los Beatles. Los Beatles habían logrado separarse mucho más de todo eso, y él tenía como de repente temas como este que disparaban y temas que eran muy clásicos. Pero bueno, una de las cosas que destacaron, que empezó a usar Hendrix y que empezaron a usar otras bandas, era algo que se venía trabajando en los 50 de distintos artistas del blues, que eran acordes nuevos que se llamaban power chords, que es lo que se empezó a usar después para el heavy metal y para muchos géneros un tanto más pesados. ¿Qué pasa después de esto? Viene la banda Blue Cheer, una banda que hace un disco realmente increíble y que yo creo que es una de las bandas que sienta precedentes realmente a lo largo de todo el disco. O sea, que su primer disco es completamente con un sonido identificado cercano al heavy metal. Para mí todavía no llega a ser lo que realmente se denomina el género, pero tiene esto que ya es como entró en un disco conceptual, y eso es importante porque ya no era como un accidente como le pasó a Hendrix, que de repente un día era logrado. Los tipos querían buscar ese sonido y se nota porque los 10-12 temas de su disco eran así. Así que vamos a escuchar un poco de Blue Cheer y vamos a ver cómo va evolucionando esto. I've been sitting over here on the pot
for the rest of my life. Lord, I believe I'll be here for the rest of my life. Lord, I believe I'll be here for the rest of my life. All I did was see my wife. She was no good. I've done picking that cotton in 11-foot sacks, yes I have. I've done picking that cotton in 11-foot sacks, yes I have. I've done picking that cotton in 11-foot sacks. A goddamn shotgun in my bag, yeah. Año 68, teníamos esta locura que había sucedido al 67 de Hendrix con tanto ruido, había sucedido al 64 de You Really Got Me. Qué cambio drástico que tuvimos en la música en tan pocos años. Y que algo se descubrió sin querer. Algo que salió accidentalmente. Y bueno, vamos a entrar un poquito más en la cuestión tecnológica, ¿no? ¿Qué pasó? Los guitarristas empezaron a enviciar con el sonido, y el sonido distorsionado, el sonido poderoso y a altos volúmenes empieza a ser muy característico de un estilo. Surgieron problemas. Las voces no se escuchaban nunca. Claro. Las baterías tampoco. La tecnología tuvo que de nuevo recurrir asistiendo a un género que empezaban a hacer casi por accidente y proveerle los elementos. Se empezaron a crear elementos de amplificación para las voces mucho más grandes y baterías con cuerpos mucho más grandes, también que con otro tipo de tonos más profundos, más graves. ¿Y qué pasó acá? Empezaron, como destacamos acá en este último tema de Luchir, la voz aguda, un poco más estilizada, un poco más lograda y un poco más dramática de lo que venía haciendo. A esto que por ahí teníamos en los Beatles, que usaban una guitarra acústica y se podían dar el lujo de cantar un poquito más abajo. El equipamiento empieza a exigir a los cantantes otro tipo de voces y a darle otro tipo de lujos y permitirse ser un poco más líricos en algunas cosas, más relacionados a lo que era la ópera. Que se termina transformando esto en una de las características del heavy metal, ¿no? Después de esto, en el 68, Deep Purple saca su primer disco. Muchos historiadores de la música dicen que Deep Purple fue una de las primeras bandas del heavy metal. Yo disiento, yo creo que es una banda que fue muy buena respecto a lo psicodélico, respecto a que fue una banda de rock duro, pesado, pero tenía todavía un tono muy atado al blues y a la psicodelia. No llegó a concretar, por lo menos a tiempo, ¿no? Yo cuando hablo de la banda estoy refiriéndome a los primeros momentos en que quien fue el que descubrió, el que primero llegó a eso. Por ahí Purple, con el pasar de 2 años, volvió a tomar ese sonido que otros habían descubierto. En sus primeros años, que les quedó corto el sonido, aunque la intencionalidad de seguir con este estereotipo de música avasallante la tenían por completo. 1968, The Who saca el tema más ruidoso de la historia. The Who saca el tema más ruidoso de la historia. The Who estaba relacionado al punk. ¿El tema es My Generation? Es un tema que salió así de la nada en la BBC, un día de la portada. ¿Y qué pasó con este tema? Paul McCartney, bajista de The Beatles, se levantó, leyó el diario y se quiso cortar los huevos. Porque ese tema no es mío. Ese tema no era de Paul McCartney. ¿Cómo puede ser que la BBC anuncie un récord y ese tema no era de él? Claro. Tuvo una idea alucinante que fue: yo voy a hacer el tema más ruidoso de la historia. ¿Qué hizo? Compuso Helter Skelter sin saber muy bien a qué iba a llegar el tema, pero él quería que sea ruidoso. Ruido. Y compuso sin tener conciencia uno de los temas que aportaron mucho al género del heavy metal y una rareza que muy poca gente sabe que The Beatles hizo algo como esto, que está en el álbum blanco. Y vamos a escuchar un poco para ver de qué se trataba.
Año 1969, el ruido ya estaba implantado en la historia del rock. Ya está. Led Zeppelin saca su primer disco. Un disco llamado Led Zeppelin. Y logra mucho el sonido, para mí, logra mucho el sonido del heavy metal. Le falta un par de detalles. Tiene voz aguda, tiene buenos riffs, tiene un gran guitarrista, un gran bajista y un gran batero que se fusionan todos. Pero Jimmy Page tenía un sonido todavía bastante atado al blues. Muy al blues y muy al jazz. Al sonido de Led Zeppelin, para ser la primera banda heavy metal de la historia, para mí le faltó oscuridad. Le faltó dramatismo. Pero bueno, tiene ese toque distintivo también, ¿no? Pero que lleva el blues. Fue otra cosa, fue muy bueno en otra cosa. Yo todavía no lo consideraría heavy metal, pero le faltó oscuridad. Y ahora vamos a escuchar un Communication Breakdown Temazo. de Led Zeppelin y vamos a notar la diferencia con lo próximo que va a venir en la historia del heavy metal. Sí, señores. Año 1970. Por fin se crea el heavy metal. ¿Este fue el padre? Este fue el padre del heavy metal. El dios. El dios del heavy metal o el Satanás del heavy metal, para decirlo más apropiadamente. Llega Black Sabbath con su primer disco, Black Sabbath, y logra reunir todo esto que veníamos contando, que se venía gestando hace 6 años. Distorsiones muy pesadas, muy distorsionadas, oscuridad, tonos mucho más graves, una voz muy aguda, una banda completa en cuanto a su encastre y a su virtuosismo, y el condimento del dramatismo. La banda es totalmente monotemática y dedica toda su carrera a una misma cosa. Es un concepto. Entraron de lleno a plantearle al mundo esto. Y esto, ellos no sabían que era heavy metal, pero sin duda, eso fue el heavy metal. Black Sabbath empezó a hablar de Satanás y como tema central tenía la cuestión de las muertes, de las cruces, del oscurantismo. Tenía un montón de cosas que hicieron del género una cuestión que marcó huella, que le partió la cabeza al mundo esto. Es que aparte hace con una generación, la generación o el tipo de gente que escucha esta música es muy cerrada con esta música también, pero como que generó algo, porque sé que es de tu agrado, pero como que sigue esa línea, ¿viste? Como es que te encierra, es que además es una música que tiene tanto poder que cuando escuchas otra cosa más pasar bajo, a otras cosas es difícil. Claro, eso. Bajar tanto, hay una
Es una energía muy Es una particular energía, que claro, tiene. es verdad. Yo escuché en una entrevista y es muy cierto que el público metalero es lo más fiel del mundo. Es así. Ahora, cuando vos hiciste algo que no es parecido al metal, ya está, los perdiste. Y Totalmente, es verdad. totalmente. Y hubo muchísimas bandas que se fueron muy al carajo, así pisaron el pasto, como dijimos en alguna otra columna. Igual como también eso que está acá es el rock diremos. barrial. Es así, Las bandas que pierden lo barrial, a muchas les deja de gustar. es así, tal cual. Sí, pierden su Pero filosofía. para comprobar la teoría de que la primera banda de heavy metal realmente fue Black Sabbath, aunque fue lejana a lo que iba a evolucionar después del metal, yo creo que sin Black Sabbath, por más distinto que haya sido el metal después, no hubiera existido nunca. Directamente. Vamos a escuchar un gran tema de eso. Some people say my love cannot be true. Please believe me, my love, and I'll show you. I will give you those things you thought unreal. The sun, the moon, the stars, all bear my seal. Oh yeah. Follow me now, and you will not regret living the life you led before we met. You were the first to have this love of mine, forever with me till the end of time. Your love for me has just got to be real. Before you know the way I'm going to feel, I'm going to feel, I'm going to feel. Oh yeah. Now I have you with me under my palm. Our love grows stronger now with every hour. Look into my eyes, you'll see who I am. My name is Lucifer, please take my hand. Follow me now, and you will not regret. Sí. Y aunque parece que Black Sabbath inventó el heavy metal, hay un precedente. Un año anterior, Pink Floyd sacaba su segundo disco e incluía uno de los temas más pesados de Pink Floyd de la historia, que si bien no llega a ser heavy metal tampoco, incluyó algo que hasta ahora las bandas tampoco tenían,
que es una distorsión mucho más filosa y profunda y un sonido totalmente potente. Que yo no sé si Black Sabbath llegó a interpretar esto y a copiarlo, o simplemente fue una coincidencia de Satanás. Claro, pero vos mirá que bandas las más influyentes de la historia, o sea, los Beatles. Todos participaron. Y Pink Floyd, o sea, todos forman parte de algo, o sea, de un conjunto que es la música. Es increíble eso. Pero bueno, vamos a escuchar este tema de Pink Floyd. Gran tema de Gilmour, y el heavy metal empezaba a evolucionar. Vamos a corrernos un poco del mapa y vamos a llegar a Alemania. Alemania, país que tiene en la sangre la música clásica, y loquísimo el hecho de relacionar esta música con la música clásica, pero si uno presta atención en el heavy metal un poco más moderno, se encuentra una capacidad de poder suplantar los instrumentos por una orquesta, y no es tan distinto. Podemos suplantar el bajo por un contrabajo, por un cello. Podemos suplantar los juegos de guitarras y del órgano y de las voces por violines. Y de repente nos encontramos con que los juegos y armonías que se generan tienen mucho que ver con esto que tanto influyó a los alemanes, porque tienen la historia de la música clásica. Y apareció una banda alemana que sentó el precedente de cómo iba a ser el heavy metal en el futuro, que se llamaba Lucifer Fiend. Esta banda sacó un tema en su primer disco que vamos a escuchar y vamos a analizar un poco a ver cómo continúa la historia. Heavy metal de los 80 encontró un lugar de donde afanarse absolutamente todo. Potente. Opa, ¿qué pasó? Black Sabbath, gran banda de heavy metal, no logró incorporar elementos como este. Lucifer empezó a incorporar cosas como el doble bombo en la batería y el machaque de la guitarra, cosa que es tipo como el ABC del metal de los 80s. De los 80s y de lo que iba a venir todo después. Grandes innovadores, y no podía ser para menos
siendo que es un género relacionado con la música clásica, que venga de Alemania esto, ¿no? Vamos a lo que es Judas Priest. Es una banda que también, tanto como Led Zeppelin, fue una de las que por muchos historiadores se dijo que podían ser una de las primeras bandas de heavy metal. A Black Sabbath no la consideraba mucho como heavy metal por faltarle algunas cosas como estas, del machaque, de los temas más rápidos. Pero Judas Priest logra tener todo esto, sin embargo sigue atado al blues. Hablo de sus primeros discos relacionados a la época en donde estaba transcurriendo todo este suceso, ¿no? Atado al blues y le faltaba oscuridad porque ya vemos que el precedente estaba, no es que no había tecnología ni nada. Black Sabbath había puesto un sonido totalmente oscuro, muy logrado, muy compacto. La banda Lucifer también había logrado esto. Y Judas Priest, no sé si no quisieron llegar a esto o cómo fue la cosa, pero por lo menos en la época del 74, donde sacaron su primer disco, no llegó a cumplir con todos estos requisitos. Yo personalmente descarto a Judas Priest en sus inicios como banda de heavy metal. Seguimos quedándonos con Black Sabbath. ¿Qué pasa después? Scorpions. Volvemos a Alemania de nuevo. Hicieron un clic ahí en Alemania, hicieron como un quiebre también bastante fuerte. Es un lugar muy relacionado con el heavy. También siguió incorporando cosas como las que escuchamos de Lucifer, ya en el año 76, e incorporaron algo que es las Twin Guitars, que es las dos guitarras haciendo solos al mismo tiempo y logrando armonizaciones. Esto que digamos de cómo se cruzan distintas notas en el medio de una composición de un solo, generando un sonido nuevo, más armónico. Así que vamos a escuchar Atomic Punk de Scorpions. Volvemos con esto que nos está aturdiendo un poco. Ya a esta altura del heavy metal la cabeza. Superó todas las barreras de potencia que podían existir, tecnológicas. ¿Cómo haces para escuchar Bob Marley después de esto? No te puedes ir a dormir tranquilo. No. Te has sacado. Quédense tranquilos, queridos oyentes, que vamos a dejarles un cambio un poco más abajo al final del programa, para que no se vayan tampoco así tan locos a dormir, ¿no? Una de dos, o toman la locura de esto y se rompen la cabeza, o bajamos un poco. Pero, ¿qué pasó? Cruzamos el océano, vamos a Estados Unidos. Van Halen empieza a incorporar mucho lo que son las técnicas y estructuras de guitarra relacionadas a cómo se va a tocar los solos. Muchas cosas que después se copiaron y hasta se usaron hasta el cansancio. Ya tan insoportablemente en los 80 se usó todo lo que creó Van Halen y este tipo de heavy metal como el que estamos escuchando de Alemania, que el heavy metal terminó siendo un poco cerrado en cuanto a su composición. Empezaron a haber muchos géneros distintos, pero básicamente lo que es el heavy metal clásico siguió toda esta estructura. Claro, no toma ninguna influencia de ningún otro tipo de música. Empezó a cerrarse, a separarse en distintas ramas, pero cada rama empezó a ser muy cerrada. Claro. ¿Entendés? No es que el heavy metal siguió con influencia de otro lado. Claro. El heavy metal clásico se quedó en este tipo de estructuras que estamos escuchando. El heavy metal thrash empezó a hacer otro tipo de cosas, pero todo el heavy metal thrash siguió con eso. Pero bueno, vamos a escuchar el tema de Van Halen, ya lo que era el heavy metal en Estados Unidos. I am a victim of the
la sociedad necesitaba un nuevo rumbo que tomar, nuevas experiencias y otro tipo de emociones, y el heavy metal sin duda logró darle eso a la gente. Pero vamos cerrando en los 80 con lo que fue la historia, por el hecho que después las bandas de heavy metal ya tenían, vamos a decirlo, el camino abierto. Ya después las bases estaban sentadas. Estaba allanado. Lo importante de todo esto era cómo se genera un nuevo mundo en la música y se genera un estilo que no existía, de la nada surgió. No tan de la nada, sino que es como que se tuvo que hacer su lugar, pero para todo esto hay un proceso. O sea, ya el género fue creado y ahora el género ya en el 80 ya estaba creado. Después habían cosas que se ponían, que se sacaban, algunas cosas tecnológicas nuevas. El género en sí ya existe en el 80. Así que volvemos de nuevo a Inglaterra y vamos a hacer esta última adición que tiene el heavy metal, que viene con las influencias del punk. ¿Qué pasó? El punk empieza a hacerse su lugar en los 80s, a fines de los 70s, y empieza a invadirle un poco la cabeza al mundo. El punk es una música muy potente, tan potente que parece hasta haberle hecho un poco de ruido al heavy metal, desde otro punto de vista, ¿no? Pero es como, wow, pará, ¿qué pasó con toda esta gente que está saliendo a hacer quilombo de nuevo? ¿Entendés? Parecido. Entonces el heavy metal absorbió un poco de esto. Parte pasa en Gran Bretaña, que es donde se da todo el movimiento más importante del punk, o por lo menos el punk más puro, más relacionado con la anarquía y con la ideología, ¿no? Que ya separado de lo que eran los Ramones que fueron anteriores. ¿Y qué pasa? El heavy metal empieza a incorporar los contratiempos y las velocidades todavía más fuertes, más rápidas de las que venían siendo, y se fusiona esto con lo que ya era el heavy metal. Aparece Iron Maiden, así que vamos a escuchar algo de Iron Maiden para cerrar. Esto fue la historia del heavy metal, queridos amigos. Espero no haberlos perturbado demasiado. Pero me gustó mucho. Uno aprende, ¿viste? Uno aprende muchas cosas de esto. Viste, como además todo sale de un lugar inesperado. O sea, tocamos bandas como los Beatles, como Pink Floyd. Bueno, aparecieron las que son emblemáticas, Zeppelin, Black Sabbath, y cómo se fue distorsionando y cómo siguió un camino igual, pero que... El proceso lento. Muy cerrado, pero que no tenía influencia de otro tipo de música, pero muy cerrado, pero que a la vez tenían un objetivo. Y cada vez se iban superando más. Eso fue lo interesante de poder contar esta historia, que es progresiva, ¿no? Es ver el pequeño paso a paso de la historia. Pero como si no hubiera sido ya suficiente, vamos a despedirlos con un gran tema de heavy metal ya posterior, un clásico de Megadeth. People's heads are rolled.
should. Acting like a robot. His metal brain corrodes. You try to take his part.